Bueno, y lo decíamos, el día de hoy ha sido un día de comienzos, de inicios también en el Congreso de la Nación. Allí el presidente Alberto Fernández estuvo encabezando el inicio de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa. Por supuesto, brindó un discurso que tuvo una extensión de aproximadamente 2 horas en el marco de un Congreso, bueno, que lucía totalmente distinto a lo que acostumbró tradicionalmente. El distanciamiento social mostró una escena muy cambiada, un recinto que tenía una ocupación de solo el 30%, pero por supuesto el foco está puesto en los ejes, en los lineamientos del discurso presidencial. Se puede decir que hubo grandes ejes temáticos o cuestiones fundamentales a tener en cuenta, como el impuesto a las ganancias, la reforma judicial, también el anticipo de proyectos de ley asociados a las tarifas públicas, al desdoblamiento y la desdolarización de esas tarifas y el anticipo de una querella criminal contra los funcionarios del macrismo que endeudaron al país en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero vamos a repasar algunos de los pasajes del discurso del primer mandatario. Respecto de la oposición, el presidente dijo que cualquier razón se volvió válida para iniciar banderazos y romper los protocolos impuestos con la sola idea de deteriorar la credibilidad de un gobierno convencido que busca preservar la salud de un pueblo. Esto en clara alusión al pasado 27F, la movilización contra la vacunación VIP. Sobre la deuda, he instruido a las autoridades para que formalmente inicien una querella criminal tendiente a determinar quiénes fueron los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que se recuerda. Respecto de la justicia, el Poder Judicial está en crisis y parece vivir en los márgenes del sistema republicano. Disfrutan de privilegios que no gozan otros. Ningún funcionario del Poder Judicial tributa ganancias y en el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración de sus bienes es casi imposible, dijo el presidente. Llamó a los legisladores a acompañar el proyecto de reforma judicial. Respecto de los medios, asistimos a condenas mediáticas instantáneas, sufrimos la discrecionalidad de los jueces en demoras inexplicables y hay manipulación de decisiones jurisdiccionales según intereses políticos. Pero ¿cuál es el análisis que podemos hacer a esta hora? ¿Quién le habló al presidente? ¿Qué fue lo que no se dijo y qué indicaron las cuestiones asociadas al lenguaje corporal, la gestualidad, también las presencias en el recinto? Sobre todo eso vamos a hablar con un especialista y le damos la bienvenida al licenciado Rodolfo Lace Paniceres, quien es analista político y titular de Par Consultores. Buenas noches, Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Marina, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia de Telediario. Bueno, muchísimas gracias por la predisposición. Le contamos a la gente que se trata de un especialista de Río Negro y lo hemos convocado justamente para analizar un poco lo que ha dejado este discurso a grandes rasgos. ¿Qué podemos decir de lo que fue el pronunciamiento de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa? Rodolfo. Bueno, primero que nada, las aperturas de sesiones son un tipo de discurso político muy particular. Se da en el recinto de la legislatura, en el ámbito legislativo, en este caso en el Congreso de la Nación. Tiene una particularidad que es el único discurso previsto por la Constitución donde el orador no es miembro del cuerpo legislativo. Es decir, nosotros tenemos instancias donde a veces suelen acudir a dar explicaciones miembros del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, pero este discurso en particular es el orador principal es el presidente. La finalidad del discurso es, como los discursos norteamericanos, es dar el estado de la nación, es hacer un balance de cómo ha sido
el año anterior y generar una perspectiva para lo que queda del año entrante y hacia el año futuro. Respecto de a quién le habla el presidente, bueno, el análisis del discurso, nosotros entendemos que hay tres destinatarios: un destinatario positivo, donde todo lo que diga el presidente va a ser recepcionado de manera positiva; un destinatario negativo, donde la oratoria del presidente, los actos de enunciación van a ser negativos para este destinatario; y un paradestinatario, lo que va a decir Eliseo Verón, un analista del discurso, que es una persona que no está ni a favor ni en contra, son los famosos indecisos, la gente que tiene desinterés político, y es donde el presidente va a centrar gran parte de su discurso, que es a convencer a quienes no están convencidos. A grandes rasgos, este es la finalidad de las aperturas de sesiones: dar el estado de la nación y a generar un balance desde el recinto del Poder Legislativo. Bien, bueno, le arrancó aplausos a la oposición cuando se refirió a las personas que han expuesto su vida en la pandemia y los reivindicó. Pareció ser el único momento. Hubo en cambio como una embestida hacia la oposición y también hacia el Poder Judicial. En algunas instancias se está hablando de un discurso que mostró un presidente con un giro hacia el kirchnerismo más duro, más combativo, al menos desde lo discursivo, y más bien alejado de esa idea inicial de venir a cerrar la grieta. ¿Cómo lo viste vos, Rodolfo? Bueno, planteó la cuestión de la grieta, es decir, si bien al comienzo intentó generar un discurso de unidad, luego lo que se generó es un discurso adversativo, es decir, marcando específicamente quién es el contradestinatario, quién es ese destinatario negativo. Yo no creo que se haya centrado en un discurso muy kirchnerizado, por decirlo así. Creo que planteó quiénes son sus adversarios. Creo que es la justicia, su principal adversario, los medios, y en tercer lugar los rivales políticos, quienes son los que enfrenta en las elecciones. Creo que en este sentido creo que es un error conceptual el orden de prioridades del presidente. Porque es muy difícil de generar una sensibilidad social en aquellos ciudadanos que tienen algo de simpatía por el presidente, en ver como un adversario a la justicia o a los medios de comunicación, cuando la persona que no está informada en política, lo que entiende es que cuando llega al cuarto oscuro, cuando tiene que elegir opciones políticas, justamente estos dos actores no están. Quienes están son los políticos. Entonces, es medio difícil en términos conceptuales lograr mover una fibra emotiva en algo que es bastante intangible. Inclusive, para mí esta idea de la reforma de la justicia es algo bastante difuso, no es claro qué es lo que se va a reformar. Entonces, creo que el orden de prioridades debería ser los políticos y luego otros adversarios que sean tangibles y lo ayuden a él a construir legitimidad. ¿Dónde se construye la legitimidad? En las cosas que la gente las puede palpar en el día a día, no en la justicia. Tal vez la justicia funcione mal, no lo discuto eso. O tal vez funcione bien, no lo sé. Pero es muy difícil para una persona, para los argentinos, que tenemos un 45% debajo de la línea de pobreza, pensar en la justicia, pensar en los medios, cuando el problema principal es la pobreza, la desigualdad y el hambre. Bien, bueno, Rodolfo, por último y para cerrar, ya adentrándonos un poquito en el escenario próximo, consultarte cuáles crees que van a ser los ejes de la campaña o los ejes de la agenda de cara a las elecciones PASO, bueno, y todo esto que se viene en los próximos meses. Bueno, resta definir cosas esenciales como el calendario electoral. Es muy difícil que las PASO se suspendan porque gran parte del oficialismo y de la oposición las necesitan para legitimarse hacia adentro de sus fuerzas políticas en las distintas provincias y a nivel local, regional. Pero resta saber eso, el calendario electoral, en qué fecha va a ser la PASO, en qué fecha va a ser la elección general, y esto nos va a definir en gran parte cuál va a ser la estrategia.
creo que en casi todas las provincias se están moviendo todas las fuerzas políticas para ir de a poco generando algunas instancias de campaña electoral, movilizando candidatos, y creo que eso se va a determinar en los próximos meses. Todavía averiguar cuál va a ser la estrategia es bastante apresurado. Es demasiado pronto. Rodolfo Lace Paniceres, analista político, director de PAR Consultores, muchísimas gracias por el contacto, como siempre, muy amable con Telediario. Muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Buenas noches.